En un mundo lleno de caos, muchos se preguntan, ¿estamos cerca del fin? Una revelación de esperanza que nos prepara para el final de los tiempos y nos recuerda a quién reina en él. Bienvenidos a nuestra serie Apocalipsis. Iniciamos. Y entonces, mi hermano, nace Israel como nación. Y decimos esto, hermano, brevemente, como una introducción. Váyase para Lucas. Vamos a Lucas. Y ahí le voy a compartir a usted el pasaje de Lucas que nos llama la atención en esta parte que le estaba contando a usted. En el capítulo 21 de Lucas dice, en el versículo, dice aquí, versículo 25. Quiero tocarle esta introducción para poderle explicar el versículo 7 y 8 de Apocalipsis, que se resume, en esos versículos se resume toda la Biblia, la historia. Dice Lucas 21: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Van a haber grandes señales, hermano. Y usted está viendo ahí con lo que está, los nuevos telescopios que mandaron al espacio, la NASA y los demás, hermano. El otro nuevo que hicieron aquí también en Sudamérica. Increíble la potencia que tiene, y la nueva foto que tomaron del universo. Esas son cosas científicas que no voy a ampliarlas para que, si no, no puedo predicar lo que me interesa, que es de la palabra de Dios. Pero van a sonar cosas tremendas que están pasando en los cielos, y hay un montón de asteroides que vienen. Y les recuerdo que viene uno que va a sonar aquí y se llama Ajenjo. Pero eso lo vamos a dejar para los capítulos que corresponden del 7 en adelante de Apocalipsis. Y estas son las señales que van a pasar en los cielos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice entonces el 27: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y está hablando de los acontecimientos que estamos pasando. Y como estoy hablando de Israel, para que entienda un poquito de esto, dice en el versículo 29: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. La higuera es bastante relacionada con Israel, es la de los higos. Y la higuera es Israel, y esto lo vemos en la parábola de Ezequiel, de Isaías y todo eso. Dice entonces aquí: cuando veáis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. Y mira lo que dice el versículo 32: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por eso es que estamos cerca, hermano. Algunos estamos hablando entre el 27, el 28, el 32. Porque tenemos una situación que pasó, como el nacimiento de Israel fue en 1948, y ya esa generación se terminó, porque no pasará esta generación. Y la generación puede durar entre 40 años. Los más robustos, dice la Biblia, 80. La Biblia lo cuenta con 40 años. Pero si vemos, ya pasó. Y otras dicen los más robustos 80. Pero la generación que vio el renacimiento de Israel, entonces, mi hermano, es la que va a ver este montón de cosas. Por eso vemos que la tecnología, las pruebas nucleares que subieron, hermano, cuántos países tienen bombas atómicas, arsenales atómicos, y somos la generación de la ciencia, la tecnología y de las armas mortales. Por ejemplo, la bomba guiada que acaba de tirar Rusia a Ucrania de 100 kilómetros guiada, que fue increíble, el susto que le pegó a los ucranianos. Esto fue hoy en la mañana o ayer en la noche, y que fue tremendo. Y la tecnología es tremenda. Entonces estamos viendo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y como le decía que se había cumplido Lucas 21, voy al versículo 20 del capítulo 21. Me lo pones en la pantalla, por favor. Y mira lo que dice aquí. Usted léalo en la pantalla, pero para que yo lo leo aquí. Dice: y le decía del que ya se cumplió de Lucas, y el que no se ha cumplido es el de Mateo. Y le voy a decir el por qué, para que entienda el tiempo que estamos viviendo. Dice el versículo 20:
Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, y este es Israel, Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que ha tenido más guerras. Ha sido conquistada más de 30 veces. Toda la historia de los judíos ha sido guerra. Desde Egipto, que salieron en el desierto, a la toma de posesión de la tierra con Josué, de ahí para allá ha sido guerra. Y siguen en guerra, y van en guerra, y van a terminar con guerra. Así lo dijo la palabra. Josué dijo eso porque fueron desobedientes. Y Israel es el ejemplo de la iglesia. Israel es como una persona. La actitud de Israel a veces la tomamos nosotros los cristianos. ¿Y por qué ha estado todo el tiempo Israel en guerra? Porque son desobedientes. Y así nos pasa a nosotros los cristianos también, por desobedientes. Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos. ¿Y cuándo va a tener estabilidad si es que nunca está derecho usted delante de Dios, hombre? Acercaos a mí, yo me acercaré a... Por esto que usted, y esto a mí no me extraña, yo ya tengo 33 años ya sobre de pastorear en la iglesia, hermano, y de ser convertido otro montón de años atrás. Y he visto un montón de cristianos, suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan, arriba, abajo, y híjole, Dios, estos son los tibios. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Tienen ese problema y así ha sido Israel. Por eso es que siempre, porque desobedecieron a Dios y sus mandamientos, no se cumplió lo que Dios quería hacer. Y por eso vino y nació la iglesia, que es otro misterio escondido. Pero ahorita estoy hablando de Israel. Entonces Israel estaba rodeado de ejércitos. Este es el general Tito en el año 70 después de Cristo. Dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. La destrucción de Jerusalén, piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice aquí, pero dice entonces, versículo 21, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Esto es bien bonito. Si usted es bien curioso, hay un escritor judío que se pasó al Imperio Romano y los judíos lo desechaban por eso, y ese es un historiador que se conoce como Josefo. Es un historiador judío, tiene 2 tomos de historia, Josefo, de la tradición judía, y cuenta este relato que pasó. Él lo escribe en su historia y dice que, y era correcto, la gente que estaba afuera no tenía que entrar, y un montón entraron y la regaron porque no creyeron en la palabra, y entraron un montón, y el ejército romano los sitió. Adentro murieron de hambre un montón, masacrados. Cuenta la historia en este pasaje de que los judíos que murieron allí fueron tantos, hermanos, que la sangre llegó hasta el nivel de los hocicos de los caballos. ¿Quiere que usted conoce un caballo? ¿Cuánto tiene la trompa de un caballo de altura promedio? 1 metro, 1,10 m, 1,20 m si está así. Pero si está arriba está más alto que nosotros, ¿va? Y hasta ese nivel llegó la sangre de la masacre. Y la Biblia dijo, pero no creyeron. Y dice después aquí, versículo 22, mira lo que dice: porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas de Israel. Por eso es que Israel es la niña de los ojos de Dios, es la higuera. Y dice después aquí, mira lo que dice aquí, 23, pero hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo. Se recuerda cuando iba Jesús con la cruz, y hubo una mujer que cuando él cayó con la cruz aquí, ¡pum!, y llegó una mujer con un manto a limpiarle la cara y lloraba por él, y le dice Jesús: no lloréis por mí, lloren por vosotros, porque vendrán días que dirán bienaventuradas las que no dieron de mamar. Era la desgracia que venía. Y la gente no la entendió. Y eso fue lo que pasó. Pero es que dice: bienaventuradas, hermanos, va a ver a su hijo matarlo enfrente de usted. Es increíble cómo matan a las mujeres embarazadas, por la espada en medio, en el vientre, con el niño y el feto. Me imagino que más adelante van a prohibir la Biblia porque es muy violenta. Ayer estaba en mi lectura de la Biblia de Samuel, cuando llegan a contarle a Saúl, un amalecita que dice que le venía a contar que Israel había sido derrotado en el monte Gilboa,
y que Saúl y sus hijos habían muerto. Y le pregunta: ¿tú cómo lo sabes? Es que yo llegué allí y vi a Saúl que estaba muriéndose herido, y me dijo que lo matara porque él no quería que lo torturaran los filisteos. Y entonces yo le maté y le quité la corona y todo esto, y te la traigo a ti. Y le dice: ¿no tuviste temor de matar al ungido de Jehová? Y viene David y le dice: mátenlo y córtenle las manos y los pies y cuélguenlo. Mire qué violenta la Biblia, ¿verdad? ¿No ha visto eso usted? Y hoy, como psicológicamente los jovencitos no pueden ver esas cositas pero mire los Simpsons, las cosas que hacen, hermano. Pero le está diciendo a un parecer, porque van a quitar la Biblia. Cuando la iglesia sea levantada no va a haber Biblia. Para los que se queden les recuerdo: y ahí se acuerda de mí. Es cierto, el pastor de Ramante dijo que no iba a haber Biblia. No va a haber Biblia. La van a quitar, la van a decomisar, como en la época de los comunistas, ¿se recuerda? Cuando Rusia era comunista, Yugoslavia y todos esos países del bloque comunista, hermano, ruso, de la Unión Soviética, todos eran comunistas, prohibían la Biblia y la quitaban, como China. Es prohibido. Pero bueno, volvemos al tema entonces. Y dice aquí en el versículo 23: pero hay de las que estén encintas y las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo por desobediencia. Mataron a Jesús. Les recuerdo algo: cuando Jesús estaba ahí con Poncio Pilato, que estaba Jesús y Barrabás, Poncio Pilato quiso soltarlo en esa Pascua y dejó la decisión al pueblo y le dijo: ¿a quién quieren que os suelte? Y los sacerdotes y los escribas movieron al pueblo para que dijeran a Barrabás. Y vinieron: ¿quién quiere que os suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás, el homicida, el asesino? Y pidieron a Barrabás. Y les dice Poncio Pilato: a vuestro rey he de crucificar. Crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron ellos mismos. Les cayó la desgracia, hermano, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que Pero aquí pasaron manos de generaciones, hermano. Desde el año 70 hasta el 1948, ¿cuántas generaciones pasaron, hermano? Porque ellos rechazaron a Jesús. Y así pasa. Todo aquel que rechace a Jesús en esta época de la gracia va a tener un peor castigo que los de Sodoma y Gomorra, y de los de la época de Noé el castigo va a ser peor, porque rechazaron la misericordia de Dios. Porque dice el libro de Hebreos: ay de aquellos que tengan por inmunda la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo tiene poder. Dale un aplauso al Señor. Por eso es que el castigo para los impíos de la época de la gracia va a ser terrible. Va a ser terrible, peor que los de Sodoma y Gomorra. Y dice aquí entonces, versículo 24, dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las. Por eso es que donde no hay un judío, hermano. Pero es que los judíos tienen el arte del negocio, del billete, de las transferencias. Son expertos, hermano. Hay un judío que tuvo 5 hijos y todos fueron banqueros como el papá, y los mandó uno para Francia, otro para Alemania, otro para Inglaterra, mi hermano. Mire, y los dispersos, y son la familia más rica a nivel mundial banquera. Usted puede ponerse en la historia, los Wittenberg, en YouTube y en un montón de cosas. Usted quiere ser curioso en las cosas, pero como aquí la gente viene al pasar el rato y después se va y compra su sorbete y qué bonito estuvo el culto, va. ¿Y hoy qué vamos a hacer? A ver una película, a chotear, en vez de ir a ganar a la familia para Cristo. Pero bueno, la palabra por lo menos siempre va a ser predicada. Y bienaventurado el que oye y lee las palabras de esta profecía. Dios les bendiga más a todos ustedes, hermano. Eso se dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 3. Y entonces, mi hermano, dice 24: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pregunto a los que saben historia: ¿quién tiene el control de Jerusalén hoy? No les creo, hermano. ¿Conoce usted la guerra del Yom Kippur?
Qué tremendo, pero es que tenemos un problema que la gente no sabe la situación, hermano. Este es el problema que tenemos. Israel nació en 1948. Y hermano, eran 2 millones de judíos. Y cuando le declararon nación, las Naciones Unidas, después del exterminio de matar 6 millones promedio del holocausto nazi, mataron 6 millones de judíos en los campos de exterminio en Auschwitz, Austria, en Alemania. Uy, hermano, un montón de cosas. ¿Y sabe qué pasó? Después de esos 6 millones y terminó la guerra mundial, la segunda, viene y por recompensa le dieron a los judíos que volvieran a Israel y les dieron la parte chiquitita. Mira. Y Jerusalén no era de ellos, hermano. No era de ellos. Ahí llegaban de refugiados y todo. Y cuando les declararon pueblo, y a su nombre nació Israel, la higuera está floreciendo. Denle un aplauso al Señor. Eso es increíble. Por eso que me encanta lo que dice Zacarías de los judíos, que todos 8 hombres buscarán de tomar del manto de un judío. Y cuando ellos nacieron, ¿saben cuánto? Los árabes le hicieron guerra. Le hicieron guerra a los judíos. 200 millones de árabes, que eran los que están alrededor de Israel. Imagínense, Egipto, Arabia Saudita, Siria, Jordania, Emiratos Árabes. Imagínense, el Líbano. Y 200 millones de árabes no pudieron vencer a 2 millones de judíos. ¿Quién los defendió? ¿Quién los guarda? ¿Quién los protege? ¿Quién los volvió a sembrar allí? El Todopoderoso. Y a su nombre. Eso es lo lindo, mire. Es lo bueno de tener conocimiento, porque el conocimiento en la palabra te da fe, te aumenta la fe. Y usted está viendo eso. Y le voy a contar, por eso es que mire, aquí dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. E Israel logró recuperar en ese tiempo la parte oriental de Jerusalén, donde no estaba el monte de los olivos ni el lugar del templo. Y después vino la guerra de Yom Kippur, hermano, que le hicieron guerra a los judíos y tomaron la parte occidental, y Israel tomó el control total de Jerusalén. Hoy el que tiene el control de Jerusalén es el pueblo de Israel. Por eso es que viene la historia con David Ben Gurión, del movimiento sionista, Golda Meir. Lo digo para que usted tenga una idea y sea curioso, busque, pero hay algunos que andan en las nubes todavía. Pero gracias a Dios que Cristo va a venir en las nubes. ¿Cuántos se van a encontrar con Cristo en las nubes? Denle un aplauso, hermano, aunque usted no sepa, diga amén y gloria a Dios, y por fe. Y entonces hoy está Benjamín Netanyahu, hermano. ¿Te recuerda cuando Ariel Sharon, el primer ministro israelí, puso sus pies sobre la Meca, en la cúpula de la roca, y entró el problema de la intifada? Es historias de lo que está pasando contemporáneo. ¿Y qué pasa entonces, hermano? Ahí están ellos, hoy están tomando Gaza. Hay un montón de textos bíblicos que me puedo, mi hermano, aburrir contándole todo lo que profecías, todos los que se han cumplido. Israel dio tierras por paz y no le llegó la paz. Todavía lo dice eso, la profecía. Joel, Miqueas, Abdías, Zacarías. Y la gente todavía duda de la palabra de Dios, viendo la higuera que está floreciendo. Y les recuerdo, hoy Israel en el desierto vende agua. Israel cultiva los mejores tomates, las mejores frutas, las mejores flores en el desierto. El desierto floreció gracias a Dios en Israel. Es increíble la tecnología que tienen. Por eso es increíble que un pueblo que ha sido, mi hermano, han dado más de 1970 años disperso en el mundo, hermano, y todavía está floreciendo ahí. Tienen el mismo idioma original que hablaban desde el principio, hebreo.
Yo fui al Instituto del Holocausto con un experto que es increíble, que fue el que estudió y vio una eminencia en el hebreo, me escapa el nombre, y estuvimos con él ahí. Sus hijos leen la Biblia en hebreo, y él es uno de los que estaban estudiando los libros del Qumran, que son los libros que se encontraron en el Mar Muerto. Son historias que usted, no, me imagino que nunca la ha leído, y es primera vez que lo oye, porque ustedes, aleluya, gloria a Dios, tiran la Biblia en la casa y no la vuelven a leer, porque no les gusta comprobar la verdad, porque la verdad se defiende por la historia. Y entonces vemos, hermano, que ahí está, y vimos la situación, hermano, cómo Israel ha florecido. Es increíble la tecnología que tienen, el famoso hoy, la cúpula de hierro, el domo de hierro, hermano. Quiero decir entonces, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Usted oyó de las cruzadas que hizo la Iglesia Católica? Que en una de ellas cayó preso el rey de Inglaterra, Arturo, corazón de león. No, mire, uno se goza oyendo historia. Y a usted no le gusta la historia, hermano. Y empieza todas las cruzadas. Entonces el Imperio Otomano lo tuvo controlado, Jerusalén. Toda la historia cómo pasó. Y hoy, por último, fue Inglaterra que tuvo la posesión. Inglaterra fue el país que tuvo más territorio a nivel mundial. África, Medio Oriente. ¿Te recuerdan de aquel hindú? Magandhi. ¿Alguien oyó de Magandhi? Que hizo la libertad de África sin armas, a puras protestas. Es increíble. De Gandhi. Es increíble. A ver, viendo que tenemos un problema, que no tenemos historia. Pues aquí tenemos un terrible situación, hermano. Pues tenemos tanta historia que poder buscar en YouTube, Facebook, hermano, y no la buscamos. Solo apretamos TikTok, 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 TikTok. ¿Y qué has aprendido en TikTok? A reírme. Es la basura TikTok. Por supuesto, no todo es basura, va. De todo lo que el 100% de TikTok, un 10% es, porque hay gente que sí pone buenas cosas, pero no las miran mucho, porque las que se hacen virales son las bayuncadas, que te edifican. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces este pasaje ya se cumplió, porque Israel ya no es pisada, Jerusalén no es pisada por los gentiles. Hoy, ¿cuál falta? Vamos, Mateo, váyase para Mateo, y le voy a tocar brevemente esta. Mateo, mira lo que dice aquí, capítulo 24. Y aquí entra la etapa en la que viene hoy, que es la que vamos a estar enseñando de lo que es Apocalipsis. Mire lo que dice aquí. Voy al versículo 1, ponémelo ahí en la pantalla y escúchelo usted. Dice: Jesús salió del templo, y cuando ya se iba a acercar a sus discípulos para mostrar los edificios del templo, respondiendo les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así fue. Solo quedó el muro de los lamentos, la cúpula de la roca, donde según el Islam, el Corán, Mahoma se levantó de la piedra y se fue para el cielo. ¿Alguien ha leído el Corán aquí? Léalo, hombre, hermano. Véalo cómo se tratan a los infieles. Y el Corán menciona a Jesús como profeta. Pero le digo, fue cuando estaba siendo pisoteada por los gentiles. Hicieron la cúpula en la emplanada del templo. Es increíble. Y eso va a cambiar, hermano. Porque hoy que el judío va para arriba, mire, Benjamín Netanyahu le mandó a felicitar a Trump, mi gran amigo Trump, cuando le tiró la gorbandeada a Irán con esas bombas
con esos misiles antibúnker, hermano. ¿Ya vio usted cómo era? Es increíble. Son 3 bombas que van seguidas una tras otra. Imagínense, la primera rompe de 10 a 20 metros de hormigón. La segunda que cae detrás revienta 40. Y la tercera que va detrás llega a los 90, 100 metros de profundidad, una tras otra. Es increíble, hermano. Y la gente le dice: ¿y qué está pasando? No entienden, no ven las cosas, es broma. Pero es que me encanta esa alabanza de Estanislao Marino. Cristo vino y su pueblo se llevó. Mucha gente va gritando. ¡Ja! Imagínense, hermano, que viene Cristo y levanta la iglesia y usted se queda. ¿Cómo se sentiría? Y es un acontecimiento que los que se queden lo van a ver. Y los que nos vayamos la vamos a sentir. Que va a conmocionar al mundo entero, porque allí entra la gran tribulación, el inicio de la gran tribulación. Y para los que no saben y no llevan la secuencia, les recuerdo que cuando la iglesia sea levantada entra la gran tribulación, pero la gran tribulación empieza de los 3 años en adelante. Porque en los primeros 3 años de la gran tribulación no va a haber gran tribulación. Lo que va a haber es el nuevo orden mundial que va a controlar al mundo entero con la marca de la bestia, que es el 666. Ya no va a haber oposición mundial porque todo el mundo se va a unir. Una sola religión ecuménica. Quitan todas las Biblias, todos los libros y dejan solo uno: el nuevo orden mundial. Bitcoin, moneda digital. Y todavía no creen, hermano. Yo todos los pagos de recibos y todo eso lo hago por online, en la web. Tengo mi código, tengo banca en línea, pago por la red, hermano. No ocupa el dinero monetario. ¿Alguien lo hace así? ¿No lo han hecho ustedes así todavía? Todavía va a pagar el recibo. Gasta transporte, pierde tiempo y todo. Yo solo entro en mi banca online, la ando en el teléfono, la ando en la computadora, entro, pum, pum, tic, ya estuvo. ¿Estamos viviendo en esa época, sí o no? ¿Sí o no? Ajá. ¿Y usted todavía no cree en Cristo? No, así es que la muerte no existe, el infierno no existe. Bueno, hombre, ya fuiste allá y volviste para que digas que no existe. ¿Cuántos han ido al infierno? ¿Cuántos saben que la muerte existe? Y que anda bien cerquita. Y que no nos hemos muerto por la misericordia de Dios. Porque quiere que usted y toda su familia sea salvo. Y a su nombre, dale un aplauso al Señor por su misericordia. Pero la gente no lo ve, no lo entiende. Ahora Dios se cumplió. Ahora viene y dice, versículo 3: estando él sentado en el monte de los olivos. Miren, los montes de los olivos están bonitos. Cuando uno va a usted ahí le dicen: miren, en este árbol estuvo Jesús orando. No, hombre, en el huerto de Getsemaní. Porque le da una mentirota a uno cuando va a Jerusalén, hermano, y usted cree que no son los mismos lugares. Cuando yo iba con el guía, y como cuando uno conoce bien, yo le dije al guía: miren, a ver, no le gustaba que le preguntara porque se sentía contradecido. Porque no le gusta que alguien sepa más que ellos cuando de la Biblia, cuando de los lugares. Porque uno parece que no es, hermano. Ustedes dicen un montón de cosas, pero cuando está uno en el Monte de los Olivos, aquí a este lado, mi hermano, bien se mira Jerusalén. Es la foto que sale en los cuadros, la mayoría de cuadros de Israel, de Jerusalén, la cúpula de la roca aquí, el muro de los lamentos aquí, y el cementerio que está enfrente de la puerta. Porque esa puerta permanece cerrada, porque esa puerta solo se va a abrir cuando Cristo venga, según el profeta Ezequiel. Y por eso le pusieron un montón de muertos en el frente de la puerta para que fuera inmunda y no entrara. Eso es otro tema que no lo voy a tocar aquí porque muchos no lo saben. Pero le comento que estaba en el Monte de los Olivos y ahí estaba viendo, y dice Jesús, mire lo que dice aquí, versículo 3, segunda parte, dice: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Estamos en el fin del siglo. Ahora les quiero recordar, para resumir, por los que no saben, porque voy diciendo cosas por los que solo vienen a un culto, a una enseñanza y después no vuelven a venir. Por ejemplo, si Cristo viene a levantar la iglesia hoy, quedan 7 años de tribulación.
cuando se terminen los 7 años de tribulación y se termina cuando Cristo venga y ponga sus pies en el monte de los olivos con la iglesia y con todos sus santos, entonces, mi hermano, comienza el milenio. El milenio comienza después de la gran tribulación con la resurrección de los justos que entran al milenio. Son 1000 años que la tierra todavía falta que exista. Esta tierra todavía le faltan más de 1000 años. Y después de los 1000 años viene la segunda resurrección, que es la de los impíos. Y en esa ya no hay tierra, porque ese juicio no se hace en la tierra, se hace en el espacio, porque no va a haber tierra, porque viene una nueva, y a su nombre. Y usted cree en la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Póngase de pie y dígalo conmigo. Yo creo en la palabra de Dios. Pero tome asiento al contar 3. ¿Qué es lo que voy a decir? Yo creo en la palabra de Dios. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tome asiento y denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Es increíble, hermano. Es increíble. ¿Y usted cree eso? Ay, hermano. ¿Y la muerte qué es? Una puerta dimensional. La muerte te saca de lo físico y te pasa a lo espiritual. No es que la vida muere. La gente no entiende estas cosas bíblicas. Por eso es que usted se afana por tantas cosas materiales y le olvida el alma. Por eso es que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee, sino en Cristo Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo importante. Ahora, resumiendo, la iglesia pasará al principio de dolores, que es lo que usted está viendo, lo que estamos pasando en la angustia. Hay iglesia perseguida, hermano. Usted sabe lo que está pasando en los países del Medio Oriente, los cristianos, cómo los están matando. Usted no se da cuenta aquí, pero allá están matando. Mire, si usted viviera en un país islámico, quiero que entienda la diferencia entre un islámico y un árabe. Porque hay un montón de gente que es islámica y no es árabe. Esto pasa en África, pasa en la India. Pero como no conoce historia, los islámicos son los que respaldan el Corán, Mahoma. Porque hay un montón de árabes que no son islámicos. Usted tiene que aprender a entender este punto, como los árabes son sunitas y chiitas. Pero hay que conocer historia para eso. Pero lo que quiero decir con esto, hermano, que donde hay países islámicos obligan a la gente, un país islámico, Afganistán. ¿Te recuerda de los talibanes? No. ¿Qué? En el siglo pasado fueron los talibanes. ¿Se recuerda de los talibanes? Las mujeres cómo andaban. Nosotros ya tenemos una iglesia árabe aquí, ¿no se recuerda? Aquí está en la octava, por el rastro está. Las novelas que están saliendo en los canales de televisión son islámicas. ¿No ha visto la serie El Sultán? El Magnífico. Claro, ¿y las mujeres cómo andan? Ni los ojos se les ven. ¿Le gustaría a usted vivir, casarse con un jeque árabe, islámico, y ser la 10ª esposa de él? Porque el límite es que usted pueda mantener a las mujeres. Porque si usted no puede mantener a la mujer, usted no puede tener más mujeres. Ahora le estoy diciendo la parte islámica. Y ahorita está pasando un montón de cristianos están muriendo en esa parte. Póngase de pie, vamos a orar brevemente por los que están muriendo en los países islámicos por predicar el Evangelio de Jesucristo. Padre bendito, en el nombre de Jesús nos unimos en oración de intercesión en este momento por todos aquellos evangelistas que están predicando tu palabra en la parte donde están todos los países islámicos que se oponen en contra del Evangelio de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo les revele, les unja y les dé poder para dar testimonio de una manera poderosa para que se cumpla tu palabra y venga el tiempo en el cual levantes la iglesia.
En el nombre de Jesucristo, respáldalos y guárdalos. Amén y amén. Puede tomar asiento. ¿Sabe usted cuánta gente ando viendo, hermano? Hace poco en España están dando testimonio 4 personas que huyeron de su país de origen por cristianos. Les mataron al papá y a la mamá, a sus hermanos, y solo él escapó. Viera la historia. Ahora digo esto para que usted mire lo que viene del principio de dolores. Dice aquí en el versículo 6: oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os esturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Por eso es que ve usted que la guerra la estamos viendo nosotros como iglesia. ¡Pum! Cualquier rato se va a dar ahí una escamaruza, una guerrita pequeña entre China y la India, por el Tíbet, que tiene la frontera de ellos, una frontera bastante inmensa, que no está bien definida. Y como son 2 potencias mundiales nucleares, porque la India tiene armas nucleares y China tiene armas nucleares, y la India tiene casi ya los 1.500 millones de habitantes, y China anda por los 1.450 millones de habitantes, hermano, y El Salvador anda por 9 millones de habitantes, hermano. ¿Qué tanta es la cantidad? ¿Cuántos salvadoreños caberíamos dentro de China? Para que mire lo inmenso de esto, y usted se está ahogando en vasos de agua, que no comprende la obra de Dios. Pero todo esto, mi hermano, le recuerdo, viene el problema entre China y Taiwán, que es la República Popular de China, que va a haber guerra también porque China quiere recuperar a Taiwán. Y los taiwaneses están peor que nosotros, hermano. Es increíble todo el potencial que tienen de tecnología, de los microchips y todo lo que hacen ellos ahí, pero tienen encima toda esa China encima, hermano, que quiere volverlas a tomar posesión, como Hong Kong. Hong Kong estaba dominado por Inglaterra y estaba 100 años la dio y se la tuvo que regresar a China. Y Taiwán está en ese problema, y eso viene para poder confrontar la situación de los rumores de guerra. Y esto es un montón, y va a haber más guerra por aquí, y otra guerra por allá, y otra guerra por allá. Pero como usted y yo tenemos la paz de Cristo, y la paz de Cristo la da el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Espíritu Santo que nos dé su paz y usted la puede disfrutar. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me has de dormir confiado. Y entonces vemos aquí, dice, mire: y oiréis de guerras y rumores de guerra, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. COVID. ¿Alguien le pegó COVID? ¿Es mentira el COVID o es verdad? Existió el COVID, hermano. ¿Se recuerda cuando todos nosotros aquí pedíamos? Nosotros marcamos aquí en la iglesia con estrellas. Cada 2 metros había uno sentado. Me recuerdo cuando abrí el templo, yo lo abrí 2 meses antes de que el presidente lo dijera, porque no aguantábamos estar así solo encerrados online, hermano. Y lo marcamos todos con mascarilla. ¿Te recuerda? ¿Cuántos usaron mascarilla? Parece mentira, hermano. Que usted llegaba a la casa y se quitaba los zapatos y le echaban alcohol, gel, y estaba al lado la ropa. Y usted, híjole, hermano. Yo estuve 17 días en la UCI, hermano, y parece mentira, hermano, que miraba que pasaban en la bolsa negra, uno tras otro, hermano. Y existió el COVID, hermano. Y vienen otras peores, hermano. Ustedes se oyó la historia de la peste negra. ¿Alguien sabe de la peste negra? Esta fue en los tiempos de Genghis Khan, el mongol, el que casi conquista toda Europa, hermano. Y porque el hombre se murió. A este le pasó igual a Alejandro Magno, que si no se mueren, conquistan todo. Pero ¿quién tiene el control de todo? ¿Quién tiene el control de todo? El Todopoderoso. Dale un aplauso al Todopoderoso. ¿Va a entender el punto? Pero es que vamos a ver un montón de cosas, hermano. Y dice aquí, mira, 8. Pero todo esto es solo principios de... A mi papá se llamaba José Dolores. Y a mí nunca me gustó ese nombre. Y diré que tremendo. Y mi papá, como le gustaba la dinastía, al mayor le puso José, al segundo que soy yo le puso José, y al tercer varón le puso José.
Que ahí que en la casa habíamos 4 José. Y gracias a Dios que no nos puso Dolores. Ya me dio usted 4 Dolores en la casa, hermano. Qué nombre ese, va, hermano. Y me imagino que a mi abuelita, como era católica apostólica romana, me imagino que nosotros en la parroquia tenemos un franciscano, hermano. En aquel tiempo, cuando yo arreglaba la iglesia, los bautismos, las imágenes y todo, le estoy hablando cuando yo tenía 7 años. ¿Me imagino? Y le hubieran puesto le puso el nombre que ya por el almanaque, porque antes los viejitos el almanaque. ¿Cuántos vieron un almanaque? Ahí ponía: si su hijo nació en tal día, póngale Siriaco. Y yo cuando leí un almanaque, Dios me guarde, dije, gracias a mi papá que leyó la Biblia y me puso José, Moisés. Yo soy Moisés. Mire que me encanta darle el aplauso al Señor por Moisés. Pero Moisés, el de los 10 mandamientos, por supuesto. Imagínense, hermano. Y uno mira principio de dolores. ¿A cuánto le gustan los dolores? Dolores significa, es un sinónimo de sufrimiento. ¿Cuántas cosas están pasando, hermano? Imagínense, hermano, la Biblia dice en Daniel que correrán de aquí para allá y no tendrán paz. La gente que iban para Estados Unidos, hermano, hoy vienen de regreso. Se vio aquellos venezolanos que venían, todos los de Venezuela, que venían para acá, para allá, y iban a las grandes marchas en México. ¿Cuántos se volvieron? Mire, esto hay que darle el mérito a Trump. Cumplió la promesa, hermano. Mire, todos se regresaron. ¿Cuántas marchas han salido hoy que está Trump para Estados Unidos? Todos se regresaron, hermano. Primera vez en la historia que miro yo que gente paga para regresar de Estados Unidos a su pueblo natal. Porque la gente corre, y esto no sucede solo aquí, hermano, en Europa. ¿Supiera usted cuánta gente está llegando de África a Europa? Huyendo, hermano. Mire, son barcos enteros que se hunden con 80, 200 personas. Un montón de niños ahogados llegan a las playas flotando, muertos. Porque la gente va para un lado y por otro. Quieren tener riqueza, quieren tener estabilidad, quieren tener paz, quieren vivir tranquilos. No hay lugar en la tierra donde usted pueda vivir tranquilo. Pero sí puede tener paz interna en Cristo Jesús. Es la única. Usted puede tener paz interna. Y esta es la paz de Dios. Recuerda usted que Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio y los metieron en un calabozo, y en el calabozo los pusieron en el cepo. El cepo es un instrumento de madera donde se ponen las manos y el cuello, y hay otros que les ponen las manos, el cuello y los pies. Le ponen las manos en el cepo, dos maderas aquí, un hueco, la cabeza aquí en otro hueco, los pies en otro hueco, y están así presos como castigo. Y Pablo y Silas estaban así en la cárcel y estaban cantando alabanzas al Señor a medianoche. Mire, esa es paz. Esa es paz. Usted está pasando el problema, la aflicción, pero tiene paz interna. Porque la paz de Dios, que es el gozo del Señor, no la quitan las circunstancias. Esa la tenemos todos los hijos de Dios que tienen Espíritu Santo. Dáselo fuerte al Espíritu Santo. Eso no se lo quita a nadie. Eso no lo experimenta en las tribulaciones. Eso se experimenta, como es el Salmo 23 que estamos estudiando los miércoles. ¿Qué tema toca este miércoles, hermano pastor ejecutivo? ¿Qué tema? No tenemos tema todavía. Hoy en la tarde, cierto, es la otra serie. En la tarde, ¿qué tema es? Confortará mi alma. Y en ese salmo está al final, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y a su nombre, esa es la paz de Dios. Denle un aplauso al Señor. Esa es la paz de Dios. Esa es la que el mundo busca. Y Cristo la da, pero la gente no la quiere. Este es el problema que tenemos. Por eso le digo que tenemos un mundo conflictivo, de estrés, de 4, de estrés 5.
Porque hoy ya el estrés ya pasó y es 3-4. Es 3, es 4, es 5. Porque el nivel, mi hermano, miren los matrimonios, ya nadie quiere casarse acompañado mejor, porque siempre van a divorciar. ¿Y para qué nos vamos a casar y nos vamos a divorciar? Mejor quedémonos así acompañados. Más fácil, no gastamos. Porque ¿qué cuesta más, divorciarse o casarse? ¿Qué cuesta más, casarse o divorciarse? ¿Qué es más caro, pues, en plata? Divorciarse. Pero la gente, ya no, ya todos los hombres son mentirosos, igual a las mujeres, todas son engañadoras. Menos mal que no hay hombres ni mujeres aquí. Aquí solo hermanos hay. Dios les bendiga, hermanos. Evidente que solo hermanos hay aquí. Y usted está en un mundo de amargura, de angustia. Las mujeres están abatidas porque no saben, ¿será macho o será hembra? ¡Ay! Me casé con un gay. ¡Qué barbaridad! No se dio cuenta. ¡Qué barbaridad! ¿Usted ha visto a la boda gay hoy en estos últimos tiempos? Vi una en una estación de tren que se le declaró. Uy, hermano, qué barbaridad. Y toda la gente yendo era otro hombre que le estaba declarando, hermano, mira. Y la gente, mira, qué barbaridad. ¿Y qué hacemos, hermano? No hay estabilidad. Lavado de dinero, todos los meten presos. Oye, hermano, como hoy tenemos régimen de excepción, ¿a quién pueden meter preso ahora? A cualquiera. Te meten preso y después averiguan. Y usted anda buscando tranquilidad. Mire cuánto montón de impuestos hay que pagar hoy. Hoy para todo hay que pagar, hermano. Por todos lados. A medio mundo lo andan siguiendo para que pague impuestos. Dios bendiga a los que pagan impuestos. Y hermano, denle un aplauso a los que pagan impuestos, hermano. Dios les bendiga, hermano. Qué barbaridad. No, usted que evador de impuestos. ¿Cristo pagó impuestos, sí o no? Sí. Para no agraviarle. Pero es que es tremendo el ambiente que nos estamos moviendo, hermano. Mire, ¿a ustedes les gusta andar en carro? Mire, cuánto accidente, hermano. Gracias a Dios que no nos han puesto las esquelas de 500, de 300 y de 100. ¿A cuánto le han puesto alguna de 500? Pero era así, hermano, mire, anda todavía todo el relajo. ¿Qué quiere decir con esto? Principio de dolores. ¿Cuántos padres van a ver a sus hijos morir y enterrarlos? Vi un hermano que tenía 5 hijos y ya enterró 3. Y cuando habla conmigo se pone a llorar y me dice, hermano, ¿por qué Dios permitió esto? Es que no lo permitió Dios, lo permitió usted, le dije yo, hermano. Hijo, ¿por qué, hermano? Dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, mas el que no lo castiga para su desgracia lo crece. Y como quebrantan el 5.º mandamiento, ¿cuál es el 5.º mandamiento? No les creo. No saben el 5.º mandamiento, hermano. ¡Qué barbaridad! Pero por lo menos saben el primero. ¿Cuál es el primero? Bueno, el último, el 10.º es más fácil. ¿Cuál es el 10.º? Santo Padre. Pero volviendo al tema, que se le murieron los 3 hijos al hermano que tenía 5 y ellos le tocó enterrar, que era el papá con la mamá. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, pero como no los honran, los jóvenes están muriendo antes que los padres. ¿Sabe usted cuántos jóvenes están presos en el Secot, hermano? Mire, de espectáculos los tenemos a nivel mundial nosotros. Nunca pensé que El Salvador iba a ser reconocido mundialmente, hermano. Somos reconocidos mundialmente por el sistema carcelario que tenemos del Secot. Hermano, han venido de Perú, de Chile, de Europa, de Estados Unidos, han venido a ver a nuestro sistema penitenciario que tenemos, hermano.
Hasta tenemos uno aquí del Tren de Aragua, de Venezuela. ¿Usted se imaginaba eso antes, hermano? ¿Usted se imaginaba que El Salvador iba a tener un presidente famoso como el nuestro? Nuestro presidente, que estamos orando por él, Nayib Bukele. ¿Cuántos oran por él? Dele el aplauso al Señor por él, y él lo puso, pues. Ahora está viendo ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo puso y hay que orar por nuestras autoridades. Yo oraba por Will Salgado cuando era autoridad. Oraba por Francisco Flores, por Cristiani, Calderón Sol. Saca, o tal vez un día lo sacan, porque ahorita todavía está preso, pero va a salir millonario cuando salga de ahí. Por Funes, hombre, que ese pobrecito se murió Funes, Es que no entiende la gente que lo mal ha habido. Y aparte que esta es una parte aquí, al otro lado, hermano. ¿Se recuerda lo que dice Lucas 16? Y murió el rico y murió el mendigo, y al otro lado en el infierno los dos estaban despiertos. Y uno era consolado y el rico era. Todos los ricos, si no se arrepienten, van a estar atribulados al otro lado, hermano. Porque es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y le dice Pedro: Señor, ¿y así quién puede ser salvo? Para lo que los hombres no es posible, para Dios todo es posible. Dale el aplauso al Señor. ¿Está comprendiendo el punto? Déjenme ver, hombre, ya me está. Y no he tocado el versículo 7, hermano, mire. Pero ahora quería terminar este punto para que mire el tiempo, no pasar esta generación. Por eso es que hay algunos, a mí nunca me gusta decir día, ni hora, ni año, pero ando un promedio entre el del 28 al 36, hermano, aquí nos dicen: ay, eso, aquí puede pasar un montón de cosas. El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios en su sola potestad. Y de todo aquel que le diga tal día viene, es un blasfemo, no tiene la verdad, aunque haga señales y prodigios, hermano. Porque hay un montón de gente que se va a engañar. Y este es el otro que viene. Dice, versículo 4. Poneme el versículo 4 de Mateo 23. Perdón, Mateo 24. Mira lo que dice ahí. Versículo 4. Dice aquí. ¿Lo tenés ahí? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Poneme el 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos. ¿Por qué cree que hay muchas iglesias, hermano? Hace poco un amigo y hermano me comentó y me dijo: hermano, voy a estudiar teología. Está bueno, te felicito, le digo. ¿Qué me recomienda usted, mes? Bueno, léete la Biblia unas 5 veces toda, por lo menos, antes de estudiar teología, le dije yo. Y le pregunto: ¿cuántas veces la has leído? Ni una. Digo, toda. Génesis, Apocalipsis, de un solo. Ni una. Entonces no estudias teología, le digo. ¿Y por qué, hermano? Porque todas las religiones te enseñan la teología de ellos. Si usted va a la iglesia católica, le va a enseñar teología católica. Si usted va a la Asamblea de Dios, le va a enseñar teología Asamblea de Dios. Si usted va a los bautistas, teología bautista. Y yo quiero aprender teología de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se contradice. Pero ¿y por qué hay tantas denominaciones y solo hay una Biblia? Porque le dan un manojo de interpretaciones. ¿Y cuántas interpretaciones tiene la verdad? ¿Y cuántas mentiras puede tener una verdad? La verdad ni una, la mentira puede ser un montón. Por ejemplo, para preguntarle: ¿cuál era el aguijón de Pablo? Ahí lo dejo de tarea, ahí me lo responden el otro domingo. Bueno, y vamos a ver qué tal. Y entonces, muchos engañarán. 6. Poneme el 6. Oiré de guerra, y ahí sabe todo lo demás. Ahora dice aquí, mire lo que dice aquí, versículo 8. Pero todo esto es solo el principio de dolores. Por eso es que la iglesia va a tener problemas en los últimos tiempos. Si estamos en la iglesia de Apocalipsis capítulo 3, Filadelfia y la Odisea.
Por eso es que usted ve que la iglesia, no, yo para él como ese, para él como aquel, como ese pastor, como aquel otro mañoso, como aquel. Y que tenemos un problema grave con las iglesias aquí. Todos se andan comparando. Porque estamos entre los verdaderos y los falsos. Yo tengo por aquí un hermano que le eché la mano y le ayudé con esto y esto, y porque le desconté de un préstamo que yo le dio y me está demandando en el Ministerio de Trabajo. Gracias a Dios que es hermano. ¿Sabe quiénes me han causado más problemas a mí? Los hermanos. Los que dicen ser y no son. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que me vierte que no todos son de nosotros. ¿Está entendiendo? Pues estamos en la iglesia verdadera y la tibia. Donde usted está en la iglesia hoy, en la noche va a estar viendo pornografía en una computadora, un celular, haciendo relajo. Pero estuve en la iglesia. Ya fui a la iglesia el domingo. Cumplí mi misión, Señor. Estuve en la iglesia el domingo. Hoy, todo este día, semana que viene, fiesta con Jesús. A ver a Karol G. En su nuevo tour que va a hacer. Ahí estaba leyendo en el periódico hoy. También viene aquel, ¿cómo se llama? De España, ¿cómo se llama este que cantaba de otro tour? Híjole, hermano. Y los hipotes, ay, la copa de oro, hermano. Todavía están llorando unos porque eliminaron a El Salvador. Mejor Honduras pasó. Vaya, hermano. Vaya. Lo más importante para usted y para mí es el Todopoderoso. Pero como todos van a pasar, va a pasar. Ahí me dice, hermano, mire, ¿por qué lo metieron preso? Por andar en relaciones ilícitas. La asociación ilícitas. ¿Usted sabe para qué anda metido con ese borracho? Con ese drogo, con ese mafioso, con ese lavador de dinero. Aléjese, porque en un momento de emergencia que estén allí. Tengo un hermano que 3 años estuvo preso. Ya salió, gracias a Dios. Y solo porque fue a hacer una carrera de un taxista, como taxista a Usulután. Y cree que él pensó que iba a ser sincero, el que le llevaba con la droga Trela allá, a cobrar allá. Y pensó que iba a ser sincero. Mire, y él anda haciendo viaje. Yo no ando viajando y yo no sé nada de esto. No, él anda con nosotros también, le dijo el otro. Lo terminó de hundir, porque así es el impío. No, yo solo no voy a sufrir. ¿No he visto una mujer con SIDA? ¿Qué es lo que hace una mujer con SIDA? Tomarse un buen tratamiento de píldoras y todo eso, porque ella el SIDA es curable. Yo he tenido aquí 4 de SIDA que han sido curados por el Señor. Denle un aplauso al Señor. Es fiel y Él sigue haciendo milagros, pero también puede ser tratable. Puede ser tratable con la medicina, con el cóctel, como la diabetes, hermano. Un hermanito que tiene 28 años de ser diabético y ahí está, esperando que el Señor le haga el milagro. Pero él se cuida. No toma gaseosa, Coca-Cola, ni Pepsi, ni azúcar. Él se cuida. Y él sabe que Dios lo va a sanar, porque nuestro Dios es un Dios de milagro. Pero él se cuida. ¿Y usted? Ay, de todos modos, de algo tengo que morir. Por eso es que dijo aquel Ricky Martin: vivamos la vida loca. Porque de algo hay que morir, hermano. Sí, morirte de cualquier cosa, es tu problema. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, hermano. Ese es el problema. Yo te voy a obligar a entrar a la iglesia. Él te está llamando. Este es el problema. Después de todos van a echarle la culpa a Dios después. ¿Por qué me creaste? Yo no quería nacer, yo no quería vivir aquí, yo no sé por qué existo. Va. Porque lo más fácil es echarle la culpa de todas tus desgracias. ¿Quién es el culpable de todos sus problemas? Yo. El pastor es el problema de todos sus problemas.
Ah, no, hombre. Y vos es que ya no venías emproblemado aquí a la iglesia. Cuando tú viniste aquí venías arruinado, amolado, pecador. Nadie te quería, ni yo. Jesucristo sí. Porque Jesucristo nos quiere a todos, tal como somos. Y a su nombre. Va teniendo el punto. Bueno, y habrá principio de dolor y todo eso. Y dice el versículo 12. Poneme el 12 ahí, voy a brincar para terminar aquí, para que mire lo que queda. 12. Y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos. Hay un montón de seguidores de hombres. Se amargan la vida con otros. Ayer estaba viendo la historia de los reyes en Max. Y llevo la secuencia con mi esposa. Y estaban viendo el sufrimiento del rey David y todo eso, cómo los maltrataban sus hermanos y todo eso. Pero él guardaba su corazón. Por eso es que cuando dio el profeta Samuel a la casa de Isaí a ungir al sucesor de Saúl como rey, tenía 8 hijos. ¿Usted conoce la historia de David, de su familia? ¿David era la misma mamá de los demás hijos de Isaí o no? ¿Sabe usted la historia? ¿Usted no sabe la historia de David? ¿Cuántos de ustedes le ponen, si tuvieran una hija, le pondrían de nombre Rahab? Hasta la fecha yo no he conocido a una joven que le hayan puesto por nombre Rahab. ¿Alguien le ha puesto Rahab a su hija? Bueno, otro nombre bonito, Judas. ¿Cuánto le ha puesto Judas a su hijo? Imagínense, y es un problema grave, porque en la Biblia hay un Judas bueno, que era hermano de Jesús. ¿Que no ha leído usted el libro de Judas? ¿Hay Judas o no hay Judas en la Biblia? Y este Judas malo es Judas bueno. Va viendo los prejuicios. Rahab es la tatarabuela de Jesucristo. Y tatarabuela de David. ¿Y por qué no lo quiere poner Rahab? Porque a usted le quedó clavado que era ramera. Pero Rahab no fue ramera. Era hija de Dios. ¿Sí o no? Pero es el perjuicio. Sus prejuicios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando una persona tiene odio y odia, el que tiene odio y odia viene a ser peor que el que está odiando. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque usted y yo tenemos que dar amor. Mucho amor. Porque Dios es. Denle un aplauso a nuestro Dios de amor. Entonces, mire, qué lindo. Vaya, y entonces, mi hermano, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se verá. Ni ofrenda de amor quieren dar porque el pastor se le harta el diezmo. ¿Y quién inventó el diezmo? ¿El pastor o el Señor? Pregunto a la iglesia, ¿quién inventó el diezmo? ¿Yo, Moisés Hernández, o el Señor en la palabra de Dios? Pero ninguna de las dos hace usted. ¿Va entendiendo? Porque usted no tiene amor por la obra de Dios. Gastan un montón de cosas en las cosas del mundo, pero en las cosas de Dios, nada. Y eso es porque usted no tiene amor en las cosas de Dios. David dice, yo, porque tengo mi amor puesto en la casa del Señor, tengo en mi tesoro particular esto para la casa de mi Dios. ¿Está viendo? Pero así es, hermano. Aquí en las iglesias las ofrendas son ofrendas de lástima, no de amor. Porque la ofrenda de amor es apretada, remecida. La de lástima, una cora, $1. Y lo mejor siempre es para Dios. Pero hay que llamar la quilla, ¿va? A Dios le llevan el cojo, el quebrado, el tullido, la oveja tullida, la que no quiere ni que tenerla criando el pastor en su granja. Esa la lleva a Dios. Y le dice el profeta, ve, preséntala a tu príncipe, a ver si te lo recibe.
Ahora le estoy diciendo la parte porque se multiplicó el amor, se ha aumentado la maldad, el amor se enfrió. Y por eso la gente, mi hermano, hay un montón de cosas horrendas. Y si usted, su estado viene a ser peor que el primero, usted no ha nacido de nuevo. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque si su estado es peor que el primero, usted no ha nacido de nuevo. Mejor le hubiera sido no haber conocido las cosas del Señor. Pues después de conocer las cosas del Señor, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero, como viene, pasate el versículo, vamos al versículo 15. Esta es la parte que viene, y esto está en Apocalipsis, hermano, en la gran tribulación. A veces decían, es que Cristo no puede venir a levantar la iglesia porque no se ha predicado. Poneme el 14, por favor, ahí. El versículo 14. Mira este punto. Este es el capítulo que falta. Lucas ya se cumplió. Este es Mateo el que falta. Mateo fue escrito para los gentiles. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. La iglesia no cumplió el compromiso de predicar el evangelio a todo el mundo, hermano. ¿Sabe usted que faltan todavía 144,000 judíos que van a predicar? Y falta todavía un ángel del cielo que se va a parar en los cielos y va a predicar el glorioso evangelio desde los cielos a todo el mundo. Esto es Apocalipsis, capítulo 12. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero ya para eso ya la iglesia está levantada. Y entonces, hoy ponemos el 16. Poneme el 15, poneme el 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este pasaje, si usted no conoce historia, aquí me voy quedando por el tiempo porque tenemos que orar por los bautizados y todo eso. Lo voy a dejar para el otro domingo. El versículo 7 y 8. Esta es una profecía múltiple. ¿Qué es una profecía múltiple? ¿Usted conoce la fiesta del Hanukkah? ¿No conoce la fiesta del Hanukkah? ¿Usted ha leído el libro de Esther? ¿Alguien ha leído el libro de Esther? ¿De qué habla el libro de Esther? De los judíos, Le quiero decir que esta profecía la dio Daniel. Y mi hermano, esto lo hizo Antíoco Epifanes. Esto está en el libro de los Macabeos 1 y 2. Nuestra Biblia no lo tiene, porque esa es historia judía. Es igual al historiador Josefo. Esta Biblia no lo tiene, pero lo tiene la Biblia católica, Eclesiástico, Sabiduría, Macabeos, primera y segunda. Es la historia de 400 años, porque el último profeta de nosotros en la Biblia es Malaquías. Y Malaquías vivió entre el 600 y 400 años antes de Cristo. Y de ahí para allá no hubo profeta. 400 años sin profeta pasó Israel. Pero Daniel dijo que iba a venir una abominación desoladora. Y Antíoco Epifanes, que son unos generales, de los 4 generales que tuvo Alejandro Magno, el griego, el que derrotó a los medios y a los persas, que es el imperio que venía antes del imperio romano, y a la gente no entiende todavía la bestia que era, es y será. Viene entonces, este hombre viene, y como Alejandro Magno murió a los 30 años, no tuvo hijos. Mire qué hombre más inteligente, hermano. 30 años y era dueño casi todo el mundo. Y cuando vio Julio César la estatua de Alejandro Magno, dijo: este hombre a los 30 años era dueño de todo el mundo y yo todavía no tengo nada. Entonces allí dijo Julio César: vamos a hacer un imperio de Roma. Y el primer emperador romano, Julio César.
Bueno, hermano, y aquí estoy en la escuela, en la universidad donde estoy, porque solo historia están hablando, hermano. Y esto ya lo tienen que saber todos ustedes que han salido de la universidad, de bachilleres y todo eso hay. Pero en conclusión, entonces, hermano, viene Antíoco Epifanes y entra al templo. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Mató un cerdo en el lugar santísimo. Esa es la abominación desoladora. Pero como si hubiera sido esa la que decía Daniel, no la mencionara Jesús en esta. Quiere decir que esta abominación desoladora es la que viene cuando los judíos hagan el templo en Jerusalén. Cristo viene pronto, hermano. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Aquí nos quedamos, cierra los ojos y oramos.